En muchos países se celebra mañana la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en la víspera, otros países lo habéis celebrado ya. Pero además de prepararnos para esta gran solemnidad o revivirla, los que ya lo habéis celebrado, la mirada de la Iglesia está en el fruto de la ascensión del Señor, que es el don del Espíritu Santo. Y hoy quisiera dedicar esta homilía más a modo de catequesis para que nos sirva para conocer algunas de las verdades más bonitas de la fe católica que tienen que ver con el Espíritu Santo. Muchos de nosotros hemos oído hablar de los 7 dones del Espíritu Santo, que más que dones del Espíritu Santo, porque ya están presentes en el profeta Isaías, son dones que Dios nos da. Los atribuimos con mucho acierto a la persona del Espíritu Santo, pero son dones que nos da el Padre por el Hijo en el Espíritu. Estos dones no son dogma de fe, pero son comúnmente aceptados por la tradición de la Iglesia como 7. Y así tenemos el don de ciencia, que es el don que da el Espíritu Santo y que nos permite tener conocimiento, sabiduría de las cosas de Dios. Es la luz que se invoca por parte del cristiano y que nos sostiene en nuestra fe del bautismo. Tenemos el don de consejo para saber decir con acierto, aconsejar a los otros y fácilmente y en el momento necesario conforme a la voluntad de Dios. Está el don de fortaleza, que es el don que el Espíritu Santo concede a cada fiel para ayudarle en la perseverancia como fuerza sobrenatural, para perseverar en el camino de la santidad. Está el don de inteligencia, que es el don del Espíritu Santo, que nos lleva al camino de la contemplación y el camino para acercarse a Dios y para nunca separarse de Él. El don de piedad, que es el corazón del cristiano, que no debe de ser frío ni indiferente. El calor en la fe y el cumplimiento del bien es el don de la piedad que el Espíritu Santo derrama sobre las almas. El don de sabiduría, que es concedido por el Espíritu Santo y que nos permite apreciar lo que vemos y lo que presentimos de la obra divina. El don de temor, que es el don que nos salva del orgullo, sabiendo que lo debemos todo a la misericordia divina. Ya estudiando con más atención estos dones, algunos residen en la razón, en nuestra inteligencia, y otros residen en nuestra voluntad y en los apetitos irascible y concupiscible. Los dones que residen en la razón, para penetrar en la verdad, se nos ha dado el entendimiento, para juzgar rectamente, por lo tanto, en la razón, para juzgar rectamente, de las cosas divinas está la sabiduría, de las cosas creadas, el don de ciencia, de la conducta práctica, que es el don de consejo. Y luego los dones que actúan sobre la voluntad o sobre los apetitos, en el orden hacia los demás, Dios, nuestros padres, la patria, está el don de piedad, y en lo que se refiere a nosotros mismos, contra el temor a los peligros, el don de fortaleza, y contra el desorden de la concupiscencia, el don de temor. Es importante recordar que la vida cristiana virtuosa, que se ha consumado en la perfección de los dones, florece en obras excelentes, maravillosas, que son los frutos del Espíritu, y en las bienaventuranzas evangélicas. Aquellos y estos no son ya hábitos, sino obras magníficas de la gracia divina. Por eso, recordad que no hay que confundirlo con los frutos del Espíritu de los que habla San Pablo, que son el don de caridad, el don de gozo, el don de la paz, la longanimidad, la afabilidad, la bondad, la confianza, la dulzura, el dominio de sí, que están totalmente contrapuestos, como recordáis en San Pablo, a los frutos de la carne. Esto lo podemos leer en la carta a los Gálatas. Y por supuesto, como actos perfectos que son de la vida en Cristo. Sin embargo, las bienaventuranzas del Evangelio son como el florecimiento del árbol de la vida cristiana. Por ejemplo, la pobreza de espíritu, la mansedumbre, el don de lágrimas, el hambre y la sed de justicia, misericordia, pureza de corazón, el don de la paz, la bienaventuranza que habla de ser la persecución por causa de la justicia, y esta última bienaventuranza, que es la más perfecta, que equivale al martirio y abarca todas las demás virtudes. Santo Tomás de Aquino
por supuesto, en su gran obra, la Suma Teológica, habla muchísimo, muchísimo de esto. Fijaros que es muy importante recordar cómo todos los dones, todas las gracias, todos los carismas residen en Jesucristo. Él es la fuente de todo. En Jesucristo está en plenitud los dones del Espíritu Santo. En su humildad bendita reposa, como sabéis, el Espíritu del Señor, que, como hemos dicho, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de entendimiento y temor del Señor. Ahora, los cristianos que hemos sido bautizados participamos de los tesoros de esa riqueza de Cristo. Por eso las gracias, las virtudes y los dones, todos son comunicaciones del Espíritu de Jesús, porque sabemos que el Padre Celestial, para hacernos conforme con la imagen de su Hijo, ha enviado a nuestros corazones el Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo, que nos hace clamar Abba Padre. Ahora bien, el modo de participar en la vida de Cristo es distinto en las virtudes o en los dones. Las virtudes nos hacen participar de la vida sobrenatural de Cristo al modo humano. Así, en la vida sobrenatural, vivida al modo humano, en régimen prevalente de virtudes infusas, teológicas y morales, es una vida preciosa y una vida nueva, pero siempre será imperfecta. Son los dones del Espíritu Santo los que nos hacen participar de la vida sobrenatural de Cristo al modo divino. Por eso, con la ayuda de la revelación, y gracias sobre todo a la experiencia de los santos, sabemos que Dios concede a los cristianos unos principios de vida sobrenatural aún más perfectos que las virtudes, y estos son los dones del Espíritu Santo. ¿Qué son los dones? Pues mirad, son hábitos, estos son palabras de Santo Tomás de Aquino, los dones son hábitos sobrenaturales infundidos por Dios en las potencias del alma, para que la persona pueda recibir así con prontitud y facilidad las iluminaciones y mociones del Espíritu Santo, y viva así la vida sobrenatural al modo divino o al modo sobrenatural. Por eso los dones no son gracias transitorias, sino que son verdaderos hábitos. Los dones son infundidos por Dios y en ningún modo puede ninguna persona adquirir un don del Espíritu Santo por su propio esfuerzo. Por más que yo me empeñe, yo no voy a recibir un don del Espíritu Santo. Son dones que Dios da y Él solo decide cuándo y cómo y a quién. Por eso, ni siquiera en el ejercicio intenso de sus virtudes sobrenaturales infusas, porque es Dios quien ha de concedernos eso que llamamos dones. Y es importantísimo recordar que el ejercicio de los dones siempre dependerá inmediatamente de Dios. Los dones dan la capacidad a las potencias para ser movidas por el mismo Espíritu Santo, que directamente las mueve e inmediatamente actúa. Los dones, por tanto, obran en el hombre de modo muy diverso a las virtudes, pues éstas, siempre bajo la moción previa de la gracia, tienen como causa motora la razón o la voluntad, mientras que en los dones siempre será el Espíritu mismo el que está actuando. Qué maravilla es cuando los dones descubrimos que se nos conceden desde el comienzo de la vida cristiana. O sea, uno no tiene que ser un gran místico para recibir los dones del Espíritu Santo, ser un gran santo. No, los dones del Espíritu Santo actúan ya desde el comienzo en la vida del cristiano. Ahora, otra cosa es que su ejercicio se va trabajando porque hay muchas trabas, porque tenemos todavía muchos defectos. Cuando un principiante, que podemos ser cualquiera de nosotros, realiza un acto de virtud muy perfecto o vence una grave tentación imprevista, así de repente, pues han actuado en él los dones del Espíritu Santo, que perfeccionan las virtudes. Por eso solamente en la vida del cristiano perfecto se hace habitual y predominante el ejercicio de los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son necesarios para la perfección de las virtudes infusas. ¿Cuáles son las virtudes infusas? La fe, la esperanza y la caridad. La perfección cristiana se alcanza
cuando el régimen habitual de vida es el ejercicio de los dones. Cuando uno, en su vida diaria, en su vida normal, se deja mover por los dones del Espíritu Santo, ahí tú sabes que tienes un cristiano adulto, un cristiano maduro. Por eso, a las puertas de este Pentecostés, es importantísimo que pidamos con humildad, que pidamos por la intercesión de la Santísima Virgen el deseo de estos dones. Ven, Espíritu Santo, infunde en mi alma los dones que muevan mi vida a actuar habitualmente movido por el Espíritu Santo. No movido por mí, ayudado por la gracia, no, que sea el Espíritu Santo el motor inmediato de toda mi vida. Que el Espíritu Santo tome posesión de nosotros, que el Espíritu Santo sea el que actúe en nuestra vida de manera habitual, que sea el Espíritu Santo el que nos vaya comunicando esta capacidad de actuar según el Espíritu de Dios. Si nosotros somos capaces de dejarnos mover así por los dones del Espíritu Santo, estaremos obrando habitualmente en un nivel de gran santidad y por tanto produciendo un gran fruto en la Iglesia. Fijaros qué bonito es cuando esto se da en unos padres de familia, qué maravilla es cuando se da en un párroco, en un obispo, cuando esto se da en personas que tienen una gran responsabilidad en la Iglesia, porque si no es muy triste que haya personas con mucha responsabilidad o con mucha autoridad en la Iglesia, pero que tienen una vida espiritual muy canija, muy enana, muy inmadura, muy infantil. Y esto es gravísimo cuando esto se da en una persona que tiene responsabilidad sobre otros. Por eso os recuerdo, así a modo de resumen, cómo el don de sabiduría nos ayuda a ver todas las cosas con los ojos de Dios. El don de entendimiento nos impulsa a ir más allá del aspecto externo de la realidad y escrutar las profundidades del pensamiento de Dios y su designio de salvación. El don de consejo ilumina nuestro corazón y nos hace comprender el modo de hablar, de comportarse, el camino a seguir, y nos da la capacidad de aconsejar a otras personas en los caminos de Dios. El don de fortaleza es el que viene siempre a sostenernos en cualquier situación en que experimentemos debilidad. El don de ciencia nos lleva a captar a través de la creación la grandeza del amor de Dios. El don de piedad indica nuestra pertenencia a Dios y nuestro vínculo profundo con Él. Es la persona profundamente religiosa, que vive en oración, que vive en comunión profunda con las personas divinas. Y por último, el don del temor de Dios es el abandono en la bondad de nuestro Padre, que nos ama infinitamente. Quizá este último don es el que los abraza a todos. Por eso que pidamos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros con sus dones, con sus frutos, que venga sobre nosotros para renovar la faz de la tierra, para renovar nuestras almas y para que quedemos completamente empapados del don del Espíritu Santo.